Muy buenos días, les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. En esta ocasión, tengo el gusto de darles la bienvenida al encuentro SPDI del mes de junio de 2026 titulado Una nueva agenda birregional, desafíos y oportunidades en la relación entre la Unión Europea y América Latina. Esta mañana contamos con tres destacados expertos que van a compartir con nosotros una serie de reflexiones sobre esta materia. Pero en primer lugar vamos a escuchar las palabras de bienvenida del embajador Óscar Maurtua de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Durante décadas, la relación entre Europa y América Latina estuvo marcada por esquemas tradicionales de cooperación al desarrollo, comercio e intercambio político. Pero incluso antes de ello, Europa y América Latina poseen una profunda historia. Ambas regiones impulsaban espacios de diálogo político sustentados en la defensa del multilateralismo y el fortalecimiento del derecho internacional. Como se señaló en la Declaración de Río de Janeiro de 1999, que dio origen a la Asociación Estratégica Birregional Europa y América Latina, compartían la visión de que la democracia, el respeto a los derechos humanos y la cooperación multilateral son los pilares esenciales para afrontar los desafíos del nuevo siglo. Más de 25 años después, aquellos principios continúan siendo el fundamento sobre el cual se busca construir una renovada agenda birregional. Sin embargo, el contexto internacional ha modificado las prioridades de ambas regiones. La transición energética global, la competencia geopolítica entre grandes potencias, los desafíos asociados al cambio climático, la transformación digital, los movimientos migratorios y las amenazas derivadas del crimen organizado transnacional han generado nuevos escenarios que exigen respuestas conjuntas. En este contexto, la tercera cumbre Unión Europea CELAC, celebrada en Bruselas en julio del 23, marcó un punto clave en la relación birregional, ya que ambas regiones acordaron relanzar un diálogo estratégico sustentado en principios compartidos como el multilateralismo, la defensa del derecho internacional, la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Además, la transición hacia economías descarbonizadas conforma el principal eje de esta nueva agenda. La Unión Europea ha asumido compromisos climáticos a través del Pacto Verde Europeo, lo que implica una creciente demanda de recursos estratégicos como cobre, litio, cobalto y tierras raras. América Latina posee una parte significativa de estos recursos, pero plantea una cuestión fundamental: ¿cómo evitar que la transición verde reproduzca antiguos patrones de dependencia basados exclusivamente en la exportación de materias primas? Este cuestionamiento ha dado lugar a un debate cada vez más relevante de la transición justa, entendida como un esfuerzo cooperativo y estratégico para lograr la neutralidad climática y la transformación digital, sin dejar a ningún trabajador o comunidad vulnerable atrás. International Partnership de la Unión Europea. Por ello, nuestra región aspira a participar no solamente como proveedor de recursos naturales, sino también como socia en los procesos de innovación, industrialización y transferencia tecnológica. También existen otros desafíos que demandan una cooperación más estrecha entre ambas regiones. Entre ellos destacan la gestión de la migración, la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional
y el lavado de activos, problemáticas que trascienden las fronteras nacionales y requieren respuestas coordinadas desde una perspectiva conjunta de seguridad y desarrollo. Gobierno Perú 2025. Asimismo, la relación birregional se desarrolla en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas. Por un lado, la competencia entre Estados Unidos y China ha impulsado a la Unión Europea a fortalecer sus vínculos con América Latina, mientras que los países de la región buscan diversificar sus relaciones internacionales y preservar a la par su autonomía estratégica. La agenda también incluye temas importantes relacionados con el Estado de Derecho, la protección del medio ambiente y las condiciones laborales. La Unión Europea promueve que el crecimiento económico vaya acompañado del respeto a principios democráticos, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de las instituciones. Sin embargo, estos asuntos suelen generar debates sobre cómo equilibrar la promoción de estos valores con el respeto a la soberanía y a las decisiones propias de cada Estado. Junto a los desafíos, existen importantes oportunidades que pueden redefinir positivamente la relación entre ambas regiones, y entre ellas destaca la iniciativa Global Gateway, mediante la cual la Unión Europea ha comprometido significativos recursos financieros destinados a impulsar proyectos de infraestructura sostenible, conectividad digital, energías renovables e innovaciones tecnológicas en América Latina y el Caribe. Para el Perú, esta nueva etapa de la relación birregional presenta una particular relevancia estratégica. Desde la entrada en vigor del acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea en el 2013, hace ya 13 años, el intercambio económico entre ambas partes ha experimentado una notable expansión, un reconocido crecimiento. Un claro ejemplo de ello fue la visita oficial de Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, efectuada en el año 2021 y que fue la primera presencia de un jefe de la diplomacia europea al Perú en 10 años desde la firma del referido Tratado de Libre Comercio. Además, su presencia en nuestro país, que dotó de un mayor impulso y respaldo internacional al gobierno entrante, permitió la firma de un convenio de cooperación de salud, medio ambiente y sostenibilidad. Tales hitos demuestran el compromiso del Perú y de la Unión Europea, de ambas partes, con el crecimiento económico, el multilateralismo y la inversión extranjera. Actualmente, la Unión Europea constituye uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas y uno de los inversionistas más importantes de nuestra economía. Sin embargo, el vínculo actual trasciende la dimensión comercial. El Perú desempeña un papel relevante en la transición energética global gracias a sus recursos minerales, especialmente el cobre, esencial para las energías renovables y la movilidad sostenible. Asimismo, existen oportunidades en sectores como la agroexportación, las energías renovables y la economía digital, aunque estas también exigen avances en sostenibilidad, estándares laborales y fortalecimiento institucional. Desde una perspectiva política y diplomática, el Perú posee igualmente la posibilidad de desempeñar un papel relevante como puente entre la Unión Europea y América Latina. Nuestra histórica vocación multilateralista, nuestro compromiso con el derecho internacional y nuestra participación activa en diversos mecanismos de cooperación regional e internacional nos colocan en una posición particularmente favorable para contribuir al fortalecimiento del diálogo birregional que tanto beneficiará a las dos partes involucradas. En última instancia,
El éxito de esta nueva agenda dependerá de la capacidad de ambas regiones para construir una asociación equilibrada que combine crecimiento económico, sostenibilidad ambiental, inclusión social y respeto por el derecho internacional. Se trata de una oportunidad histórica para consolidar una relación más madura, más estratégica y más relevante para el futuro de la gobernanza global. Para profundizar en el análisis de esta importante temática, contamos con la valiosa participación de distinguidos especialistas. Señor embajador Jonathan Hadwell, jefe de la delegación de la Unión Europea en el Perú. Señor doctor José Antonio Saavedra Calderón, miembro titular y vocal del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Doctora Isabel Recabarren Malpartida, miembro asociada de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, fundadora de CIFIAL UE y del Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer. El evento será moderado por la doctora Luciana Cumpa García Naranjo, miembro titular y directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional renueva así su compromiso con la promoción de un derecho internacional dinámico, multidisciplinario y orientado a fortalecer el conocimiento, la institucionalidad y la cooperación internacional. Agradecemos profundamente su presencia e interés en esta nueva edición de Encuentros SPDI, expresión del compromiso académico e institucional que inspira a nuestra centenaria sociedad. Por vuestra atención, muchas gracias. Y esas fueron las palabras del embajador Óscar Maurto Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y, en primer lugar, a continuación, tendremos la intervención del embajador Jonathan Hadwell. Jonathan Hadwell es actualmente embajador europeo en el Perú. Posee una amplia y destacada trayectoria en el seno de la Unión Europea, en el ámbito de las relaciones internacionales, la política y la economía. A lo largo de su carrera, tuvo la oportunidad de trabajar estrechamente en el fortalecimiento de relaciones diplomáticas con diversas regiones del mundo, incluyendo América Latina y Asia. Anteriormente, fue jefe de la División del Servicio Europeo de Acción Exterior, CAE, para México, Centroamérica y el Caribe en Bruselas. En este puesto, asesoró a los líderes de la Unión Europea, proporcionando orientación y apoyo estratégico. Previamente a esta posición ocupó varios cargos en la Unión Europea, incluyendo el de jefe de la división del CAE para China, Hong Kong, Macao, Taiwán y Mongolia, y el de jefe de delegación adjunto para la Unión Europea en Japón. Es licenciado en italiano y rumano de la Universidad de Londres, de la Escuela de Estudios Eslavos y de Europa Oriental. Estimado embajador Jonathan Hadwell, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Tiene el uso de la palabra por espacio de 20 minutos. Muy buenos días, excelentísimo embajador Óscar Maurtua, presidente de la Sociedad Peruana de Derechos Internacional, estimados ponentes, estimados miembros de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, señoras y señores. Es un verdadero placer acompañarlos hoy para un tema que es de real importancia estratégica a la vez para la Unión Europea como para América Latina y por ende igualmente por este hermoso país que es el Perú, a ver las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y la nueva agenda birregional en un mundo cada vez más complejo. Y me complace especialmente tener esa oportunidad ante la Sociedad Peruana de Derechos Internacional, porque no veo que habría un espacio más adecuado para abordar esa relación que se sustenta no solo en vínculos
políticos y económicos, sino también en el derecho, en las instituciones y en una convicción compartida en favor del diálogo y de la cooperación internacional. Bueno, primero recordar que la relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe es una relación profunda y multifacética que se apoya en lazos históricos, culturales, políticos y económicos de larga data. Solo para mencionar unos aspectos, eh, a pesar de la creciente influencia y penetración eh, de China, la Unión Europea sigue siendo a nivel regional el primer inversor en América Latina y el Caribe. Y también somos el tercer socio comercial de la región, el primer socio cooperante en términos de flujos de fondos de cooperación al desarrollo, y en un contexto donde las relaciones económicas se ven cada vez más bajo la arista de seguridad económica, y en una región donde desde largo plazo hay un deseo de equilibrar relaciones entre distintas potencias y no caer en dependencias. Yo creo que esta relación económica entre la Unión Europea y el Perú es sumamente importante para el país. Y desde el ángulo de la Unión Europea también vemos el interés de fortalecer los vínculos económicos, igual para diversificar nuestras relaciones, pero también, como lo mencionó el embajador Maurtua en sus palabras de introducción, bajo un ángulo de seguridad económica. Todos saben que esa región y este país son sumamente importantes desde el punto de vista de abastecimiento en minerales críticos. Esta relación comercial entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe se sustenta en la más completa red de acuerdos comerciales que tenemos con cualquier región en el mundo. Ya se mencionó el acuerdo multipartes que vincula a la Unión Europea con Perú, Colombia y Ecuador, pero también hay el acuerdo de partenariado económico entre la Unión Europea y CARIFORUM para el Caribe, el acuerdo de asociación con Centroamérica, el acuerdo que tenemos desde el año 2000 con México, que acabamos de modernizar con la firma hace 3 semanas en la cumbre UE México del nuevo acuerdo modernizado. Y como muchos habrán observado, igual con Mercosur firmamos un muy importante acuerdo de libre comercio en enero, tras de más de 25 años de negociación, pero finalmente se logró, y ya desde el 1 de mayo este acuerdo está bajo aplicación. Sí que hay la parte económica, pero también, como lo recordó el embajador Maurtua, las relaciones en términos de cooperación internacional, la colaboración para enfrentar juntos el reto del crimen organizado transnacional y el narcotráfico forma una parte cada vez más importante de la relación. Y también hay nuevos pilares en la
en la agenda como la política digital, donde yo considero que la Unión Europea con su enfoque poniendo al ser humano en el centro de la inteligencia artificial, es un referente importante para la región y colaboramos mucho también en temas de ciberseguridad. Y que no olvidemos tampoco la migración. Hay casi 6 millones de latinoamericanos residentes en la Unión Europea y más de 1 millón de ciudadanos europeos que viven de manera permanente en América Latina y el Caribe. Así que una relación, como dije, profunda y multifacética. Y yo diría que esa asociación hoy día es más importante que nunca. Vivimos en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, incertidumbre económica, vulnerabilidad climática y acelerados cambios tecnológicos. Y en este escenario, ninguna región puede defender sus intereses actuando sola. Y la Unión Europea considera a América Latina y el Caribe no solo un socio natural, pero cada vez más un socio de elección, un socio preferido. Esa es una región con la que compartimos valores, intereses y un firme compromiso con el sistema internacional basado en las reglas y en el multilateralismo. Solo recordar también que esa asociación estratégica se articula en 3 niveles. Trabajamos bilateralmente con cada uno de los países socios. También cooperamos a nivel subregional con, por ejemplo, los acuerdos que tenemos por los acuerdos comerciales por región, pero el enfoque hoy es más en el nivel biregional, que tiene su marco institucionalizado a través de la relación UE-CELAC, que reúne por un lado los 27 Estados miembros de la Unión Europea y por el otro lado los 33 países de América Latina y el Caribe que incorporan la CELAC. Este marco es importante porque refleja una ambición política compartida y que nos permite dialogar sobre los grandes desafíos globales y regionales, coordinar posiciones cuando posible e impulsar una cooperación concreta. Como se recordó, la expresión más reciente de esa renovada asociación fue la cuarta cumbre UE-CELAC celebrada el pasado noviembre en Santa Marta de Colombia, apenas 2 años después de la cumbre anterior que mencionó el embajador Maurtua en Bruselas. Y desde nuestra perspectiva, esa cumbre de Santa Marta fue un claro éxito. Tuvo lugar, sí, en un contexto geopolítico difícil y fue particularmente valorada por nuestros socios y la cumbre también confirmó algo muy importante, que América Latina y Caribe siguen siendo una de las regiones del mundo más afines en numerosos asuntos globales y multilaterales. Y sobre todo porque la cumbre produjo resultados concretos a pesar del contexto difícil. Se adoptó una declaración de cumbre integral que ofrece un marco sólido para la cooperación futura, y además se aprobaron 2 declaraciones políticas relevantes. Primero, la Alianza sobre Seguridad Ciudadana, que Perú ya ha suscrito, y también en el pilar más social de la relación biregional, un pacto biregional sobre los cuidados. Estos resultados demuestran que la asociación biregional está avanzando más allá de los gestos simbólicos.
se está volviendo más concreta, más operativa y más orientada a responder a las necesidades de nuestras sociedades. Por supuesto, quienes trabajamos en la diplomacia y en el derecho sabemos muy bien que esas declaraciones son solo un comienzo. Lo que verdaderamente importa es ponerlas en marcha y implementarlas. Por ello, el año actual ha sido particularmente importante y va a ser particularmente por la relación. Recién apenas una semana, junto con la nueva presidencia uruguaya de la CELAC, estamos trabajando una nueva hoja de ruta para 2026-2027 con el objetivo de traducir en acciones concretas los compromisos asumidos en la cumbre y me complace informar que esas negociaciones, cuando nos reunimos en Uruguay la semana pasada, han avanzado muy bien y estamos por finalizar la negociación de esta hoja de ruta conjunta. Y también durante esa primera semana de junio en Montevideo se celebraron varios eventos conjuntos que ponen en relieve la intensidad de la relación birregional. Hubo un seminario público de 2 días que reunió a representantes oficiales, académicos, centros de pensamiento y la sociedad civil. Hubo la primera reunión de la Junta de la Fundación Unión Europea, Latinoamérica y Caribe, que como saben tiene un conacional peruano, el embajador Arróspide, como presidente. Esa fue la primera reunión de la Junta de la Fundación afuera, aquí en América Latina, porque siempre se ha reunido en su sede en Hamburgo o en Bruselas. Y también tuvimos un evento de alto nivel sobre cuestiones económicas organizado por la Fundación Euroamérica con el apoyo de la Unión Europea. Más adelante, en septiembre, vamos a celebrar una reunión ministerial UE-CELAC en Nueva York, como se hizo el año pasado en los márgenes de la Asamblea General. Y dado el contexto geopolítico, es previsible que este foro se focalice en temas, asuntos internacionales, regionales y de seguridad. Toda esa actividad y este impulso demuestran que la relación birregional sigue activa y con un enfoque en temas concretos. Para el futuro, la agenda birregional, a mi juicio, esto debería poner el acento en 3 prioridades en particular. En primer lugar, defender y fortalecer los principios que nos unen, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, el multilateralismo y el respeto del derecho internacional. En segundo lugar, la relación debe generar oportunidades concretas para el crecimiento, la resiliencia y la inclusión social. Y en tercer lugar, la relación debe también responder a las grandes transiciones que están redefiniendo nuestra época. La transición verde, la transición digital y la reconfiguración de las cadenas globales de valor. Y es en particular aquí donde cobra especial relevancia la estrategia Global Gateway de la Unión Europea, que mencionó el embajador Maurtua. Global Gateway es la propuesta de la Unión Europea para construir alianzas más sólidas y mutuamente beneficiosas frente a los grandes retos globales. Se trata de un instrumento y una agenda transformadora y práctica. Su objetivo es generar resultados positivos y sostenibles para los países socios, al tiempo que promueve y protege también los intereses europeos, incluida nuestra seguridad económica y nuestra autonomía estratégica.
Dicho de otra forma, Global Gateway parte de la idea sencilla, pero fundamental. Las alianzas son más sólidas cuando generan beneficios concretos por ambas partes. A través de Global Gateway, la Unión Europea reafirma que es un socio fiable, confiable, previsible. Los proyectos de Global Gateway se basan en la calidad, la transparencia y la sostenibilidad. Queremos trabajar con nuestros socios y con organizaciones multilaterales en sectores estratégicos como la energía renovable, el transporte sostenible, la digitalización y la salud. Bueno, esos son claramente ámbitos donde se pueden generar beneficios compartidos. ¿Por qué todo eso importa para el Perú? Yo diría que esta agenda es especialmente relevante. Perú es un país que cuenta con un enorme potencial en muchos de los sectores que marcarán el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Infraestructura sostenible, energías renovables, logística, conectividad, protección del medio ambiente y, por supuesto, materias primas estratégicas. Pero el aprovechamiento pleno de esas oportunidades no depende únicamente de los recursos o la geografía, sino que depende también de algo que es central para ustedes, la seguridad jurídica, la fortaleza institucional y la confianza. La inversión sostenible requiere reglas claras. Las alianzas de largo plazo necesitan instituciones previsibles y una agenda birregional exitosa necesita marcos jurídicos que garanticen transparencia, rendición de cuentas y confianza. Los desafíos que debemos afrontar, sí, al lado de esa agenda positiva, creo que tenemos que ser francos sobre los desafíos a nivel de la relación birregional. En primer lugar, siempre hay riesgo de una brecha entre declaraciones políticas y su implementación. Así que debemos seguir poniendo el acento en los resultados. Y en segundo lugar, la confianza es algo que debe cultivarse constantemente. Europa debe seguir demostrando su compromiso con América Latina y el Caribe y que eso es algo estratégico, sostenido y basado en el respeto mutuo. Y en tercer lugar, nuestra cooperación tiene que ser inclusiva. No puede percibirse como algo beneficiosa solo para instituciones públicas o los inversores. Debe también traducirse en ventajas concretas para los ciudadanos, empleo, mejores servicios, mayor resiliencia y más oportunidades. Y finalmente, la relación debe ser adaptable. El contexto internacional, como saben ustedes, evoluciona con cada vez más rapidez y nuestra agenda birregional debe responder a estas nuevas realidades geopolíticas, económicas y seguridad. Entonces, para finalizar, porque creo que mi tiempo se está acabando, la Unión Europea y América Latina y Caribe reúnen todos los elementos necesarios para construir una asociación sólida y con visión de futuro, valores compartidos, intereses complementarios, diálogo institucionalizado y una larga tradición de cooperación. Pero en el mundo actual, ese potencial no solo basta, necesitamos también implementación, claridad estratégica y resultados visibles. El proceso birregional que tenemos nos proporciona un marco político esencial. La nueva hoja de ruta que mencioné nos ayudará a orientar la próxima etapa y Global Gateway nos ofrece una herramienta concreta para transformar prioridades compartidas en acciones y resultados tangibles.
El Perú tiene un papel importante que desempeñar en esta agenda y ustedes también lo tienen como profesionales comprometidos con el fortalecimiento de las bases de la cooperación internacional. En un mundo marcado por la incertidumbre, la asociación entre Europa y América Latina no es solo pertinente, es necesaria. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al embajador Jonathan Hathaway por acompañarnos esta mañana y por la intervención que acaba de compartir con nosotros. A continuación, vamos a dar la palabra a la doctora Isabel Recabarren Malpartida. Ella es doctora en Derecho Internacional de la Economía por la Universidad Bocconi y especialista en Relaciones Unión Europea-América Latina, con más de 3 décadas de experiencia en cooperación e integración birregional. Directora del Centro de Estudios, Formación e Información de América Latina, Unión Europea, CEFIAL, desde el 2008. Asimismo, es autora de diversas publicaciones sobre relaciones birregionales y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, CEISAL e IRELAC. Estimada Isabel Recabarre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Me ves? Claro que sí, correcto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, deseo agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por esta invitación y la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre esta estupenda relación que se ha construido en el tiempo entre la Unión Europea y América Latina. Hoy quisiera invitarles a recorrer un poco esta historia, que es esta construcción de la relación birregional que durante más de 25 años ha buscado acercar las regiones, pero que han tenido como base la comunión de valores, historia, cultura e intereses compartidos. Para comprender estos desafíos y oportunidades, debemos mirar el camino precisamente recorrido. Por eso iniciaremos con las finales del siglo XX, cuando Europa da un paso histórico con la creación del euro y el fortalecimiento de su mercado interior, mientras el mundo ingresaba en una nueva etapa de globalización. Entonces entramos a la primera slide, donde podemos ver que el año 2000 inicia lleno de optimismo porque Europa creaba su moneda euro y materializaba prácticamente décadas de integración, así como China entraba a la Organización Mundial del Comercio. Parecía abrirse una nueva etapa de prosperidad, comercio e interdependencia global. Es una... ¿La pasas de...? Eco, Juan. Entonces, también tenemos que en el 94 hay una transformación importante cuando Estados Unidos, Canadá incluyen a México en la creación de la NAFTA y se consolida este espacio económico norteamericano e inicia la expansión global. Ya el embajador Maurtua, como el embajador Hathaway, han mencionado la importancia de la cumbre de 1999, donde nace la Asociación Estratégica Birregional, las cumbres de Madrid, la de Guadalajara, la de Viena y hasta las últimas que estamos viendo, como la de Colombia. Pero todas ellas llevaban un avance. Todas ellas llevaban un avance en el multilateralismo, en la creación, por ejemplo, de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, cuando también se estimula, se paraliza y se relanza los acuerdos Unión Europea-Mercosur, donde se firma el acuerdo de asociación Unión Europea-Chile, cuando también México insiste y logra el acuerdo global con la Unión Europea y acaba precisamente de ser renovado con avances importantes para su economía, para la economía y para la mejor relación con la Unión Europea. Seguimos adelante. Entonces tenemos que, ¿podemos ir adelante? ¿Sí? Eco. Entonces tenemos precisamente la firma del acuerdo global y luego vemos que las cifras del comercio y de las inversiones alcanzan gracias a estos acuerdos, que es un marco legal, alcanzan cifras importantísimas. Pero el índice de desarrollo humano
aumenta de 0,650 a 0,720 en 210, porque aumenta también la esperanza de vida y la alta escolaridad. Pero esta alta escolaridad no va al paso de lo que se pretendía, de lo que se firmaba. Se firmaban acuerdos que requerían de una sociedad más preparada en lenguas, preparada en diferentes opciones y no encuentran el trabajo debido. Recordamos muchísimo esa época donde gente graduada hacía taxis, porque la educación no estaba desarrollada a la par de las exigencias. No obstante, la pobreza se redujo de 44 al 31%, porque el crecimiento era alto, era sobre el 5%. Había una trampa oculta que era precisamente que nuestra región seguía teniendo una gran desigualdad que no cambiaba. Como estaba explicando, llegaron a tener un ritmo anual del 5%, pero sin embargo la educación nuevamente crea y crea precisamente esa migración abundante de mano de obra, que es precisamente la paradoja de la bonanza. Mientras la pobreza disminuía, el comercio se expandía, persistía la informalidad, la desigualdad y las debilidades estructurales del Estado. Pero también se desarrolla algo paralelo a esta cantidad de personas que no encuentran trabajo y que precisamente entran en las filas del ilícito, de la economía ilícita, y prácticamente que va también por medio de los contenedores que aumentaron enormemente porque aumentó exponencialmente el comercio, y los puertos de América Latina como Santos, Buenaventura, Veracruz y Colón fueron puntos de partida del narcotráfico y llegaban a los puertos de Amberes en Bélgica y Rotterdam en Países Bajos, pero también llegaron a varios puertos de España. Seguimos adelante. Entonces, vemos que esta situación de que el euro que entra y genera prácticamente la nueva modalidad de circulación financiera y que con el euro se además concretiza la concreción de las cuatro libertades de la Unión Europea, la libre circulación de personas, servicios, capitales y bienes, tenemos que también entra a ser la moneda preferida porque no había el control que Estados Unidos tenía sobre su moneda. Entonces, se decide hacer el Plan Colombia y se fragmenta la fuerza militar precisamente colombiana, se reduce la FARC, pero ellos se desplazan a México y se declara en México la guerra contra el narcotráfico. Sabemos perfectamente que todo Centroamérica y también el Cono Sur han sido invadidos por esta guerra contra el narcotráfico, pero que el narcotráfico se mantiene porque los intereses son sumamente fuertes. Y esto impactó en México. Nosotros ya sabemos el desangre que hubo en Colombia, en México, que cuando se inicia la guerra contra el narcotráfico, la tasa de homicidios era 9,7 por cada 100.000 habitantes. Vamos a ver que a la actualidad está en 28 y en el 2011 era 23,5 por 100.000 habitantes. O sea que había más de 60.000 muertes violentas por este combate al tráfico de la guerra contra el narcotráfico. En la Unión Europea el impacto también se sentía y precisamente porque el consumo de cocaína aumentó y alcanzando a 14,5 millones de usuarios en el 2010. Las incautaciones, como les estaba explicando, en los puertos españoles de Algeciras, Valencia, Barcelona, Amberes y Rotterdam, pusieron en marcha un ejército transnacional de intereses. Seguimos adelante. Eco. Entonces entramos en esta década, del 2010 al 2020, un nuevo escenario cuando ya en el 2006 se propone en la cumbre de Viena la creación de la Asamblea Eurolat. En el año 2010 los tiempos estaban maduros porque la economía estaba floreciente, la relación entre la Unión Europea y América Latina era consistente. Era importante también que hubiera un sector como una alianza civilizatoria
la unión entre las mujeres. Es por eso que el CEFIAL propuso a la Asamblea Parlamentaria la creación del Foro de la Mujer, que fue aprobada y precisamente hasta ahora sigue, pero en ámbito político, en la Asamblea Parlamentaria Unión Europea. Es un espacio político importante que precisamente luego vamos a ver que con el nacimiento de la CELAC nace la concertación política regional, pero también nacen los problemas. Nace la nacionalización de Repsol en Argentina y comienza a prácticamente quebrarse una relación que estaba construyéndose por incumplimiento de parte de América Latina de los acuerdos suscritos para proteger, tratar las inversiones extranjeras. En el 2013, la primera cumbre en Unión Europea, CELAC, se tiene en Santiago de Chile. Y los planes de acción también eran importantes porque se creaban por capítulos. Había innovación, educación, inclusión social, medio ambiente. Precisamente gracias a la intención de la señora Catherine Ashton, se crea el capítulo 7 de Mujeres e Igualdad de Género. Fue algo muy importante porque era la inclusión de la dimensión social y género en el diálogo birregional, que actualmente lo vemos, pero todavía no llega a concretizarse porque quedándose en el ámbito político no entra en el ámbito social y mucho menos en lo que puede ser la participación económica y la inserción de las mujeres en el ámbito internacional con Unión Europea. ¿Por qué? Porque una mujer normalmente va a facilitar la educación de una familia, una mujer normalmente va a facilitar el bienestar y nosotros en América Latina tenemos muchas mujeres que están solas criando niños. O sea, habría que dedicar un poco de atención a este sector de seres humanos latinoamericanos y también europeos, porque esta unión, aparte de ser un tema económico, es una alianza civilizatoria necesaria para reforzar aún más los vínculos que tiene Unión Europea con América Latina. Entonces, si vamos a la siguiente slide, vamos a ver las cantidades importantes que sucede también de contradicciones, porque Bolivia en el año 2007 se denuncia a la CIADI, no quiere más hacer parte de la solución de controversias. Ecuador lo hace en el 2010, la nacionalización argentina de la Repsol. La crisis creada por Maduro en Venezuela, la expulsión de los embajadores de Venezuela, de los embajadores de la Unión Europea que residían en Venezuela, las violaciones continuas de Nicaragua con Ortega, con Zelaya en Honduras y luego Castro en Honduras, la apertura venezolana, China, Rusia, Irán, quiebran la visión hacia América Latina, realmente nos pone a todos, tanto América Latina como la Unión Europea, ante una situación nunca vista y no esperada. Luego también tenemos que ya en esa época se suscribe el Acuerdo Unión Europea con Cuba y la Unión Europea y todos pudimos darnos cuenta que no obstante las buenas intenciones para que Cuba por medio del sistema económico lograse mejorar sus condiciones, en realidad la represión hacia las personas, hacia los cubanos, continuó y fue algo que destó mayor desconcertación y lástima porque veíamos que América Latina se dividía en dos y no precisamente en desarrollo. Era una contrafuerza a las fuerzas sanas que queríamos tener un desarrollo latinoamericano y una buena relación con la Unión Europea. Pero a su vez también tenemos dos velocidades en América Latina frente a esta globalización. Por un lado tenemos el pragmatismo tecnológico de México, que no obstante todos los problemas que tenía en su territorio, presiona para tener un acuerdo global con la Unión Europea, institucionaliza en Europa la Semana de México, y luego construye una alianza industrial 4.0 con Alemania, enfocada en la economía digital y en el e-commerce. Entonces nosotros vemos que en ese periodo, ¿qué queda de la comunidad andina en Europa? Queda solamente el recuerdo de la lucha de Evo Morales por la hoja de coca. No pasamos de eso, o sea, México trabajó en su Semana de México, en Europa, sobre todo en Francia, luego desarrolló programas mirados con Alemania y por otro lado Chile, que
al interno de su país mantenía una cierta similitud con la marea rosada que teníamos en América Latina, por el lado exterior despliega una diplomacia que prácticamente ingresa a la OSD y blinda la seguridad jurídica precisamente para la transición energética. Hemos visto a la señora von der Leyen viajar a Santiago de Chile, haber hecho un acuerdo con el presidente Boric en ese momento, donde daba seguridad para procesamiento, trabajo con el litio y el hidrógeno verde. O sea que ese aspecto era muy importante que muchos países, estamos viendo hasta ahora, dos países que aprovechan la buena bonanza de ese periodo, en cambio los demás se quedan entrampados en sus problemas y en los problemas sobre todo y de ideologías. Seguimos a la siguiente slide. Esto obviamente no es poco importante ni influyente en el área andina en particular, porque Bolivia denuncia a la CIADI, establece su alianza con China, Rusia por el litio. Ecuador está regresando progresivamente a la protección de las inversiones que fueron por constitución modificadas en el gobierno de Correa. Luego han hecho un acuerdo con la Unión Europea este año precisamente, que es el CIFE, el Acuerdo de Facilitación de Inversiones Sostenibles. O sea, Ecuador no quiere recurrir a la economía ilegal para poder mantener su país, y es por eso que buscan una salida, y esta salida es precisamente el CIFA. Pero no solo, también la Corte Constitucional ha revisado la interpretación del artículo 422 de la Constitución para poder dar paso a que se suscriba con seguridad este acuerdo del CIFA. Perú, en cambio, tiene una doble institucionalidad, que por un lado la Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas están integrados al mundo, pero por otro lado hay una condescendencia prácticamente institucionalizada como política de Estado, donde se es laxo hacia el tema de la mutación que pasa del narcotráfico a la minería ilegal, y el oro extraído ilegalmente supera ahora en montos a la cocaína y está siendo una amenaza económica y ambiental. ¿Por qué? Porque en su extracción destruye el medio ambiente y también destruye el equilibrio interno del país. ¿Cuál es el desafío? El desafío es que Perú pueda aprovechar el Global Gateway, porque podrá aportar sobre todo lineamientos y un espíritu diferente de conversión del país. Pero la consolidación institucional seguirá siendo una tarea nacional. Esperamos de este gobierno que entrará y que pondrá un poco de orden en lo que viene a ser una informalidad e ilegalidad en el territorio, con la consecuente inseguridad ciudadana, y por lo tanto esa inseguridad ciudadana se transfiere también a quienes quieran invertir en el Perú. Entonces, el área andina es una de las áreas, junto con el área centroamericana, que más ha sido afectada por esta situación. Tal vez vamos a la siguiente. Entonces, vemos que estos esfuerzos que han habido, también se han tenido situaciones no precisamente fáciles con la pandemia, porque la pandemia, Europa descubre su dependencia industrial. Descubre su dependencia energética con Rusia, gracias a la guerra de Ucrania, descubre su dependencia tecnológica y de materias primas, en el caso con China, descubre la fragilidad de sus fronteras y de su cohesión interna, y también comprende que debe asumir mayores responsabilidades estratégicas. La pandemia ha sido un periodo que a todos nos ha hecho poder constatar nuestra realidad. Entonces, ¿qué cosa sucede? Que la Unión Europea, que pasa de ser una potencia normativa a una potencia geopolítica. Se da cuenta que Europa debe de pensar no solamente en la cooperación, y comienza a pensar en la resiliencia, y ellos, que son los creadores del Pacto Verde,
comienzan a darse cuenta que es una visión importante de transferir al mundo en general. ¿Por qué tenemos que reducir los índices de contaminación, cambiar la manera de producir? Tenemos que tener un acceso a los recursos críticos. Avanzamos a la siguiente. Entonces, prácticamente vamos a la siguiente. Eco, eco. Bueno, esto prácticamente hace que la Unión Europea haga una propuesta que es la Global Gateway, con la base en el Pacto Verde Europeo, con una visión de largo plazo, con inversiones sostenidas, con innovación, capacidad institucional y sobre todo cooperación internacional, porque no valdría prácticamente, y creo que Europa eso también lo tiene claro, que no conviene solamente desarrollar un territorio exclusivo en tantos beneficios y bienestar si no lo compartes, si no lo extiendes con otras áreas, porque definitivamente las otras áreas hay un desbalance tan importante como en el caso nuestro, que ha sido la educación, y que no logramos aprovechar debidamente con todas las fuerzas humanas que tenemos en el Perú, la participación en todos los acuerdos que Perú suscribió. Entonces, la Unión Europea está dispuesta a contribuir mediante financiación, garantías, asistencia técnica y movilización de capitales, o sea, prácticamente es un movilizador completo para construir esta coalición internacional en torno a objetivos que son transición verde y justa, energía limpia y resiliente, educación, investigación e innovación, desarrollo humano e inclusión social, transformación digital exclusiva, infraestructura sostenible, cadenas de valor resiliente, pero ya no más como capítulos que se ponían después de la declaración política, económica y social, después de las cumbres, sino ahora es prácticamente un impulso de parte. También los países tienen que proponer sus cambios, deben proponer a dónde quieren llegar y la Unión Europea les acompañará. Entonces, más que financiar proyectos aislados, el Global Gateway busca acompañar una transformación estructural de largo plazo y parificar el diálogo. Si vamos a la siguiente, porque ya no es solamente que Europa hable dentro de Europa, sino que Europa hable con los demás países. Entonces, sí hemos visto que en el comercio, las inversiones en la primera década del 2000 al 2010 era veramente una gran bonanza. Hemos visto que del 2010 al 2020 surgen situaciones difíciles en América Latina, coincidentes con esta marea rosa, coincidentes con incumplimiento a la seguridad jurídica. Vemos que en el 2010 al 2020, no obstante eso, a pesar de que hubo una desaceleración, el comercio se mantuvo en cifras muy importantes, asimismo como las inversiones, pero en sectores extractivos tradicionales. La Unión Europea expande sus rutas, pero también comienza a luchar contra la corrupción que degenera el tráfico del narcotráfico en los puertos precisamente de Amberes, Rotterdam y Algiras. ¿Y qué cosa nacen? Nace la fuerza de contención y el entendimiento, y esto no lo hace Europa sola. Europa lo hace con América Latina y nace el COPOLAT. El COPOLAT, que es la reforma y la coherencia en las políticas de drogas. Luego lanza el pacto en el 2017, que el pacto, ¿qué es? Es un trabajo con los poderes judiciales de Europa y América Latina coordinado sobre todo en particular con la experiencia italiana de las mafias, para poder contener el crimen transnacional organizado. Y luego Eurofront, que se ocupa de controlar las fronteras y también las fronteras latinoamericanas, porque precisamente hizo una fase diagnóstica y y comprobó la alta vulnerabilidad de las fronteras terrestres de la región latinoamericana. Entre el 2020 y el 2026, el aporte del Global Gateway ha sido importante.
Ha sido importante porque los flujos de comercio se han mantenido, ha habido la reactivación, además los nuevos acuerdos ya mencionados, en el caso de incluso Mercosur, que ha dado un gran impulso, acaba de suscribirse la Alianza Digital Brasil-Unión Europea, acaba también que no, la tolerancia no puede, o sea, el acuerdo no puede significar una mala gestión, porque precisamente hubo señalaciones de que las carnes que salían de Brasil a la Unión Europea no respondían a las características de sanidad y han sido devueltas y ahora a partir de septiembre Brasil no podrá exportar más carnes a la Unión Europea hasta que regule todo el tema sanitario. Entonces, como vemos que no es una puerta abierta sin reglas, es más bien aplicación de las reglas para que los estándares se mantengan, porque una de las quejas que había en la Unión Europea hacia el acuerdo Unión Europea-Mercosur era que los estándares latinoamericanos eran mucho más bajos que los estándares de producción europeos. Eso es algo importante que Global Gateway también puede colaborar a fin de mejorar la producción latinoamericana, a fin de que pueda tener el acceso no solamente a la Unión Europea, sino ya con esos estándares puede tener ingreso a todo el mundo. Ahora, el fondo, llamémosle fondo, que tiene el Global Gateway es de 45.000 millones hasta 2027 para América Latina y Caribe. Pero, sin embargo, no es como era antes. Como decimos actualmente, la Unión Europea prácticamente acerca hacia la Unión Europea la Banca Europea de Inversiones, que por ejemplo está muy interesada en todos los proyectos mexicanos, que está muy interesado en Brasil y también está muy interesado en Chile. Lo lamentable para todos nosotros, y yo creo que tenemos que tomar conciencia como peruanos, es que vuelve nuevamente a repetirse la misma figura de los años 60-70. Brasil, México y ahora Chile. O sea que todavía la parte andina no despega y la parte andina más bien se deteriora en su interno y de eso lo debemos de tomar muy en cuenta porque no son cosas que caen del cielo, son cosas que se trabajan, es esfuerzo cotidiano y sobre todo es la educación, impedir también que tantos jóvenes migren, dándoles una oportunidad de que participen en el tejido nacional, pero con competencia. Entonces, también hay un programa interesante que se llama las sociedades inclusivas, que es gestionado, que ve un aspecto social muy importante, que es gestionado en orden alfabético por Alemania, España, Francia e Italia, que sería el Team Europa. Luego también acaba de hacer el embajador Hathaway una alianza con Proinversión, que también es importante y sería muy importante que hubiera transparencia para que todas las personas peruanas que puedan especializarse para que no hayan protestas posteriores de una inversión, para que sepan cómo se forma esa inversión, cuáles son los parámetros de la inversión y para que entiendan qué cosa el Perú recibe, qué cosa el Perú da, para que después, con los años, se logra también haber una transparencia en la gestión económica del Estado, porque mientras no se sepa cómo se gestionan los recursos del Estado, incluso los que ingresan por medio de las inversiones, siempre va a haber la suspicacia, la sospecha, la poca confianza en que realmente el Estado, el aparato estatal, es un aparato ausente, alejado de la vida cotidiana de las personas y la pobreza y las desigualdades aumentan. Pero eso solamente puede ser contrarrestado cuando la sociedad está debidamente informada con la transparencia. Ahora que la Global Gateway, por medio del embajador Hadwell, van a colaborar a fin de que la Unión, de que Proinversión facilite, mejore su propuesta también para captar inversiones, va a ser oportunidad para que nosotros también sepamos cómo es que esto se va a llevar a cabo. Entonces, la relación birregional en este momento es un momento importante porque está generando riqueza, los acuerdos se mantienen, el interés en América Latina se mantiene, pero entra en una fase importante de mayor corresponsabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Isabel, por tu intervención. A continuación, vamos a tener la última de las exposiciones, en esta ocasión a cargo de José Antonio Saavedra Caleco.
Muchas José gracias. Antonio Saavedra Calderón es docente de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad San Ignacio de Loyola, con estudios de posgrado en la Université de París Panthéon-Assas y la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido agregado para asuntos legales y jurisdiccionales del Ministerio de Relaciones Exteriores en Países Bajos y Suiza, desempeñando funciones vinculadas al derecho y la política internacional. Es a su vez especialista en política internacional peruana y latinoamericana. El doctor José Antonio Saavedra Calderón es miembro titular e integrante vocal del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Luciana Cumpa, por sus palabras. Quiero saludar en principio a nuestro presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el embajador Oscar Maurtua, que una vez más demuestra esa sensibilidad que tiene por el desarrollo y el crecimiento del país. Además, quiero saludar también la presencia del jefe de la delegación de la Unión Europea, así como de la señora Recabarren, que es fundadora del Foro Europa América Latina para la Mujer. Y un saludo, por supuesto, para todas las damas y caballeros que se encuentran presentes en esta conferencia virtual. He recibido con aprecio la invitación para esta conferencia sobre los desafíos y oportunidades en esta agenda bilateral entre la Unión Europea y América Latina, ¿no? Y sobre eso me gustaría empezar destacando a ambas partes. Tenemos de un lado la Unión Europea, un grupo regional con una historia consolidado, con una representación específica, tal como existe en el Perú, y a partir de la cual desarrolla una agenda común, ¿no? Como ya se ha venido explicando en las exposiciones anteriores. Y del otro lado, tenemos a América Latina, que en realidad es una región que cuenta con diferentes espacios o esfuerzos de integración, ¿no? Que lo que buscan justamente es tener una sola voz, una voz coordinada en diferentes aspectos, sin mencionar, o mencionando quizás algunas de ellas como Mercosur, como el CELAC, como la OEA, como la Comunidad Andina. Es decir, tenemos diferentes esfuerzos de integración, pero no deja eso de ser una característica que no nos impide, ¿no? Poder trabajar, por ejemplo, esta conferencia hoy día sobre una agenda bilateral entre un grupo consolidado en la historia y en el tiempo, que también tiene sus desafíos y sus oportunidades, y de la región de América Latina, que tiene sus particularidades como todos conocemos. Entonces, el contexto en el cual esta relación bilateral de desafíos y oportunidades se da, la empiezo a partir de una fecha que para mí es relevante, ¿no? Que es la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia va a permitir acelerar o mostrar con mayor evidencia las grandes desigualdades que han existido, ¿no? O los grandes límites, ¿no? O las, digamos, dependencias que hay en los diferentes espacios de integración. Así, por ejemplo, en América Latina se evidenció la dependencia en materia de salud, ¿no? En materia de vacunas, en materia de autonomía, en diferentes aspectos de desarrollo. Y en la Unión Europea también, recuerdan ustedes, por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no? Fueron los grandes países con gran capital en este contexto de confrontación geopolítica entre Estados Unidos y China y Rusia, que fueron los que pudieron invertir para tener unas vacunas, ¿no? Siendo o los espacios regionales, tanto de América Latina como del África, quienes tuvieron que padecer justamente por esta dependencia. En el contexto de la pandemia, aparece o se manifiesta con mayor notoriedad esta confrontación entre los Estados Unidos y China, o esas acusaciones que venían de un lado, de una parte, para buscar un responsable específico del origen de esta pandemia, ¿no? Y una serie de pronunciamientos que comenzaron a darse en diferentes tribunales de justicia y a través de diferentes países para tratar de ser responsable a China, digamos, del origen de esta pandemia. Eso llevó a que diferentes países también tomaran sus medidas, ¿no? El efecto de la pandemia es para mí un hecho relevante para poder analizar esta relación entre la Unión Europea y América Latina. El segundo
Poco tiempo después es la situación entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que generó de la Unión Europea una postura casi unánime, ¿no? Y que intentaba tener además los respaldos necesarios en diferentes regiones del mundo. Sin embargo, por ejemplo, en el África y en América Latina las respuestas no fueron siempre las mismas, ¿no? Hubo ahí un tema de sensibilidad y de soberanía, sobre todo porque en algunos países o en algunas regiones se decía, ahora quieren nuestro apoyo frente a una situación que no nos es cercana, pero sin embargo, cuando nosotros en la época de la pandemia necesitábamos la cooperación en el tema de las vacunas, eso no fue de la misma forma. Esa es una forma de explicar además el por qué en determinadas situaciones todavía se ha mantenido esta autonomía y a partir de la cual se ha empezado a construir esta agenda, en esta agenda bilateral en la cual vamos a hablar de los desafíos y oportunidades. Asimismo, en esta confrontación entre geopolítica, ¿no? Que se manifiesta a través de una guerra comercial o económica entre China y los Estados Unidos, tenemos también digamos, una voluntad que buscan que los países, ¿no? Tomen partido para una de estas dos opciones, poniéndonos a nosotros en la región en el medio de una situación tensa, ¿no? Y también en la Unión Europea, que tanto en la situación de Rusia con Ucrania, y específicamente en situaciones también como lo que ha sucedido entre Palestina, Israel o Irán o el Líbano, ¿no? Se han requerido pronunciamientos de orden político y diplomático que no siempre han tenido la misma intensidad. Y eso también hay que ser consciente que ese es el contexto en el cual esta agenda bilateral se está desarrollando. ¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta, felizmente, ante esta situación de dependencia, de transición de un orden o de un nuevo orden político internacional, ¿no? O la gestación de un nuevo orden político internacional, o en todo caso, esa transición hacia un mundo polivalente o un mundo unipolar, como se dice, o bipolar o multipolar, es en estas circunstancias que ambas regiones nos hemos sentado a construir esta agenda bilateral. Esta agenda bilateral que empieza, ¿no? a retomarse en una agenda que empezó el año 2015 y que a partir del año 2023 retoma, ¿no? con nuevos desafíos y con nuevas oportunidades, ¿no? Con las sensibilidades y con las características que me he permitido describir al inicio de esta conferencia, al explicarles el contexto a partir del cual considero yo que debemos entender o posicionarnos en esta agenda bilateral. El, la relación entre Europa o la Unión Europea y América Latina ha sido para mí, por ejemplo, más notorio en lo que se refiere a Mercosur, porque el Mercosur también es un esfuerzo regional que se hizo a partir de ciertos países en la región, ¿no? De Brasil, de Argentina, por ejemplo, pero con esa esperanza de convertirse en un grupo regional como era la Unión Europea, porque esas son las bases del debate del Mercosur. Sin embargo, han aparecido, ¿no? en los últimos años fuertes respuestas, especialmente de ciertos países como Francia o como Austria, ¿no? que protegen también su producción en lo que se refiere a la carne bovina, ¿no? o al azúcar, ¿no? o al sector agrícola en todo caso, que se resiste, ¿no? a abrir el mercado como sí se ha abierto por una situación económica y política en muchos países de América Latina y de la región, ¿no? Es decir, estamos en dos contextos que confrontan los mismos desafíos, que buscan oportunidades, pero tenemos una región que es mucho más abierta al comercio internacional, ¿no? Quizás a la regulación deficiente, mientras que tenemos una Unión Europea mucho más estricta en su regulación y mucho más cuidadosa en lo que es su industria nacional, porque no deja de existir una industria nacional en diferentes aspectos en la Unión Europea. Ahora, además de estas resistencias, ¿no? y de estos esfuerzos de cooperación, también hay un nuevo elemento que lo han mencionado los expositores anteriormente, que es los minerales críticos, ¿no? Es decir,
toda una política que está relacionada a lo que es una transición energética, ¿no? Es decir, la Unión Europea también toma sus medidas para mantener su autonomía, ¿no? Su autonomía, su independencia en lo que es la explotación y el uso de estos recursos minerales, buscando acuerdos con América Latina para también de manera ordenada y sobre todo pensando en el medio ambiente, pensando en la protección de los recursos naturales, llegar a unos acuerdos. Mientras que en América Latina muchos países ya han abierto a través de acuerdos bilaterales o de tratados de libre comercio la explotación y el uso, incluso a muchos años de lo que ya se está viendo, por ejemplo, en el caso del litio, que ha pasado a ser un recurso importante para todas las cuestiones tecnológicas, que es para mí un asunto esencial en esta agenda bilateral, ¿no? Independientemente de las inversiones, de la cooperación, ¿no? De los diferentes espacios políticos diplomáticos que se crean y se fortalecen, en la actualidad, a mi modo de ver, y es a donde voy en esta conferencia, es que el aspecto de la inteligencia artificial y de la tecnología se vuelve en un asunto de importancia. Otra de las características y en las cuales hemos confluido con la Unión Europea es en el tratamiento del medio ambiente, ¿no? Y la sensibilidad también que existe en algunos países para poder, digamos, defender su soberanía. Viene la gran pregunta, ¿la Amazonía es un recurso natural universal? ¿O la Amazonía es, digamos, en lo que corresponde a Brasil, que es la mayor parte de su territorio, un espacio soberano a través del cual no hay transacción posible, ¿no? Recuerdo yo hace algunos años, entre Macron y el presidente Bolsonaro habían fuertes diferencias porque para la política francesa que tiene en el medio ambiente el eje, su política exterior, ¿no? A través de la Carta de la Naturaleza y sus diferentes acciones, para Bolsonaro este era un asunto de soberanía, ¿no? Sobre los cuales ellos tenían que fortalecer el ejercicio de su poder, por decirlo de alguna manera. Ese debate también se puso y se planteó en el Perú al momento del acuerdo de Escazú, ¿no? Generando un debate académico muy interesante que todavía no ha concluido y que seguramente sigue en desarrollo. En todo caso, iniciativas como las que ya se han mencionado del Global Gateway son iniciativas que tienen una agenda definida y que demuestran, ¿no es cierto?, este desarrollo conjunto de estos aspectos tan puntuales como los han mencionado los expositores anteriores en lo que es infraestructura digital, transición energética, transporte, salud, ¿no? Yendo de la mano con todos las características propias, digamos, no solamente del Perú, sino de la región en este ámbito. Si hay los desafíos y las oportunidades, una adicional, ¿no? De lo que he venido diciendo, es en el tema de la defensa de la democracia y de los males conjuntos de la región, que no dejan de ser los males conjuntos de la humanidad, porque toda la humanidad padece del narcotráfico. Ahora la humanidad o el mundo o los diferentes grupos regionales o los países padecen también, pues, además del narcotráfico, del tráfico de oro, ¿no? De lo que es el crimen transnacional, el crimen organizado, que tiene diferentes legislaciones que nos llevan muchas veces a evidenciar un gran problema común, que es el tema de la seguridad, ¿no? Y que en algunos países tenga un índice mayor o de percepción, como es en el Perú, eso no significa que no exista en otros países. Y es a partir de ahí también que aparece otro aspecto fundamental, ¿no? El tema de la defensa y de la protección de los derechos humanos, ¿no? Si las circunstancias en las cuales se aprobaron una serie de instrumentos internacionales para proteger y garantizar los derechos básicos de una persona, ¿no? Tienen límites en las actuales circunstancias con los nuevos desafíos que viene a ser el sicariato, la extorsión, el secuestro, ¿no? Que son ya males que hemos visto que se han desarrollado a partir justamente de la pandemia, por lo menos en la región. Ahora, estos desafíos conjuntos nos llevan a mantener esta relación bilateral a partir de la construcción común de una democracia, ¿no? Una serie de valores que tenemos
tanto en América Latina, porque somos un mundo occidental, como lo es la Unión Europea, de fortalecer valores comunes, por ejemplo, en lo que se refiere al tratamiento de las minorías, en lo que es el reconocimiento de ese rol protagónico que tiene la mujer día a día en el desarrollo de nuestra democracia. Otro asunto también que merece desafíos y oportunidades es el tratamiento de la migración. La migración es un asunto central, no solamente la inmigración a partir de la pandemia, sino a partir de la crisis que tuvo lugar en Venezuela. Migración que en los últimos años también ha llevado, por ejemplo, a muchos peruanos a que en la actualidad ya no solamente miraban a Miami como vecino, sino también en la Unión Europea, en España. Si ustedes van a España, ya no es raro, le dicen el nuevo Miami de América Latina, ¿no? La gran cantidad de peruanos que puedes encontrar en diferentes lugares, porque a partir de los últimos 5 años han salido capitales y se han instalado en España, en diferentes países de la Unión Europea, e incluso han reaccionado para restringir los efectos en cuanto a los impuestos y a la legislación para la compra de extranjeros de propiedades o de predios en la Unión Europea. Es decir, hay una reacción también nacional en la Unión Europea frente al crecimiento de la inmigración, sobre todo porque están convirtiendo a las grandes capitales en centros turísticos, ¿no? Mientras que las personas se van a vivir a las afueras, tal como sucede en París o como está sucediendo paulatinamente en Madrid. Entonces, hay un tema, ¿no? La condicionalidad migratoria, ¿no? Porque también es importante que los países soberanos sepan condicionar ese flujo migratorio que puede afectar, si es informal o si no es formal, a su desarrollo económico. Todos estos elementos para mí constituyen y nos llevan a una agenda de desafíos y oportunidades, pero que en los últimos tiempos y sobre todo en los últimos meses tiene que estar relacionado a lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Con una serie de características de normas que en la Unión Europea son mucho más rígidas, ¿no? Porque ya en la Unión Europea se ha legislado sobre la agenda sobre la inteligencia artificial, mientras que en los países de América Latina la legislación no es uniforme, ¿no? A nosotros sacamos una norma sobre inteligencia artificial siendo una de las primeras, pero en realidad sin mucho contenido, porque esto es un proceso y estamos en el medio de la transformación de una revolución industrial, la cuarta o la quinta, como lo llaman algunos, que nos va a llevar a una reconfiguración en aspectos laborales, por ejemplo, y sobre todo en aspectos de datos del consumidor, ¿no? Nuestras datas, nuestras leyes de base de datos, de protección de datos, son muy distintas y en realidad los datos, por ejemplo, en el Perú, ya circulan libremente en estas grandes empresas transnacionales como Microsoft, como TikTok, como Google, como Open, eh, que tienen una gran base de datos que, por ejemplo, es asunto de controversia entre China y los Estados Unidos y de seguridad nacional, y específicamente por la prohibición que se da en los Estados Unidos hace algunos días en lo que es Anthropic, ¿no? Es decir, ha resuelto que en esta tecnología de inteligencia artificial hay dos programas, ¿no? O dos aplicaciones o dos extensiones, como sería que Mitos 5 o Fable 5 no puedan ser utilizados, sino en los Estados Unidos por estadounidenses, restringiendo que eso no pueda distribuirse a extranjeros y también marcando una decisión unilateral que afecta, por ejemplo, a la Unión Europea. Ese debate en la Unión Europea sobre esta decisión en los Estados Unidos hace unos días no forma todavía parte de nuestro debate nacional y deberíamos buscar, a mi modo de ver, en el desarrollo de estas oportunidades, estos desafíos conjuntos, que busquemos declaraciones que permitan hacer sentir, ¿no?, que el desarrollo de la inteligencia artificial tiene que llegar para todos, sobre todo en países como en América Latina, donde no tienen todavía Internet, que no es fácil acceso a Internet, que es costoso, ¿no? Y que ahí es donde se marca una de las más grandes desigualdades que vamos a ver en los próximos años. Esta decisión de los últimos días demuestra pues una dependencia tecnológica, definitivamente, una dependencia que como le hemos manifestado, ha habido dependencia en cuanto al aspecto de seguridad, OTAN, ha habido dependencia en cuanto a fertilizantes, ha habido dependencia en el gas, en el petróleo, y tenemos una dependencia que se ha generado a través de temas tecnológicos
y que tienen que ser garantizadas a través de oportunidades o de pronunciamientos conjuntos que permitan una gobernanza en este ámbito con una mayor proyección en el tiempo. Creo que no quiero extenderme mucho en esta conferencia porque ya ha pasado bastante tiempo, pero considero que los desafíos y las oportunidades tienen que ser en estos últimos tiempos prácticos, a través de posiciones conjuntas que permitan confrontar, ¿no? Los grandes eventos que, como he mencionado, van a, sin duda, tener un resultado positivo en esta relación bilateral en esta agenda birregional entre la Unión Europea y la América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor José Antonio Saavedra Calderón por esta excelente intervención. Vamos a compartir algunas preguntas que se han colocado en nuestra reserva virtual. Y la primera de estas consultas va dirigida al embajador Jonathan Hadwell y señala, considerando que los derechos humanos constituyen uno de los principales, de los ejes centrales de la acción exterior de la Unión Europea, ¿cómo se traducen estos compromisos en la relación birregional con América Latina y específicamente con el Perú? ¿En qué áreas de cooperación considera que serían prioritarias para seguir fortaleciendo su protección y promoción? Buenas tardes, gracias por la pregunta. Sí, en efecto, eso, como hemos recordado todos, creo, la relación birregional se sustenta en valores compartidos como derechos humanos, pero creo que igual tenemos todos claro que en la región de América Latina y Caribe hay mucha diversidad política y de regímenes, así que a nivel birregional tal vez hay debates largos, complejos, difíciles en las cumbres, en las reuniones de altos funcionarios, para poder llegar a un consenso, y el consenso tal vez es algo bastante minimalista. A pesar de eso, yo considero que lo que se ha logrado en las declaraciones de las últimas dos cumbres, la de Bruselas en junio de 2023 y la de Santa Marta de Colombia en noviembre de 2025, ha sido importante como señal de que ambas regiones siguen comprometidas con esos valores universales. Además, lo que mencionaría es que la actividad sobre temas de derechos humanos, a diferencia de la acción sobre, por ejemplo, cambio climático, eh, lucha contra la delincuencia transnacional, eh, control de fronteras. Lo de derechos humanos no se vehicula a través de programas regionales como se hace por esos otros temas, sino a nivel nacional para tratar y reconocer la realidad de esas distintas posturas en la región. Específicamente aquí en el Perú estamos trabajando en temas de derechos humanos y apoyo a la democracia mediante nuestras misiones de observación electoral, por ejemplo, y acabamos de desplegar 150 observadores en todo el territorio por la primera y la segunda vuelta de los comicios actuales, el proceso electoral en curso, y también tenemos convocatorias abiertas sobre temas de derechos humanos y sobre colaboración con la sociedad civil. También trabajamos en fortalecimiento institucional, porque consideramos que eso es fundamental para tener a nivel del Estado un marco donde se pueden
proteger y defender los derechos humanos. Por ejemplo, estamos apoyando el mecanismo intersectorial de protección de defensores de derechos humanos que está coordinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchísimas gracias, estimado embajador. La siguiente pregunta queremos dirigirla a Isabel Recabarren. Estimada doctora, ¿puede hablarnos acerca de la cooperación económica entre la Unión Europea y América Latina y específicamente para el fortalecimiento de la formalización y también de las pymes? Sí. Bueno, los acuerdos Unión Europea-América Latina siempre conllevaban una cooperación económica. Y en esta cooperación económica, además de la cumbre en sí misma, se realizaban los foros Unión Europea-América Latina de Empresarios. Por ejemplo, en el año 2008 se realizó aquí en Lima este encuentro donde precisamente se discutieron, además que era a nivel presidencial, porque participaba el presidente, en ese momento participó el presidente Alan García. Ahora esto se ha ido prácticamente no haciendo multitudinario, sino prácticamente o bilateral o por grupos de región. Por ejemplo, el Mercosur, eh, por ejemplo, si hablamos del Mercosur, tenemos que está ya Brasil es invitado fijo al G7, hace parte del G20 y también participa Argentina. Entonces, son países que están desarrollando sus potencialidades para tener sus encuentros precisamente en las áreas que les son cónsonas, que por ejemplo, si hiciera el Mercosur una reunión o México hiciera una reunión, la comunidad andina tal vez no tendría las fuerzas para poder dialogar con ese tipo de empresas. Es por ello que la comunidad andina o Perú individualmente junto con Ecuador pueden desarrollar ese tipo porque las pequeñas y medianas empresas son, y lo sabe muy bien el embajador en particular, en Alemania, en Italia, en España, son la espina dorsal de la economía. Muchas veces acá no se considera realmente el gran valor que tiene la pequeña, mediana empresa europea, que es la que da trabajo y sobre todo que son la capacidad de que una familia y sus allegados, porque son familias o largas o cortas o que dan a su vez trabajo a muchas personas, puedan desarrollar productos y esas son las reuniones que hay que intensificar, que precisamente van más al cuerpo, a nuestra característica de producción, por ejemplo, gamarra, por ejemplo, asociaciones diferentes de mujeres y también mixtas con hombres, la Sociedad Nacional de Industria, sabemos, pero por ejemplo, la Sociedad de Industria va a tratar el tema de economía circular en un ámbito más industrial, tal vez las mujeres lo van a ver o las microempresas lo van a ver de otra manera. O sea, la necesidad es de presentar panoramas de cómo es la Unión Europea. Mientras no sepamos qué es lo que ellos han desarrollado, cómo lo desarrollan y cuántos son y cómo son, para nosotros será siempre una cortina bastante espesa de poder descifrar. Solo viviendo en Europa uno llega realmente a darse cuenta de la importancia que tienen las micro, pequeñas, medianas empresas y son de las cuales en particular la comunidad andina, en este caso Colombia, Ecuador y Perú, deben aprovechar. Audio. No, no se le escuche, doctora. Luciana, el audio. Listo, gracias.
La pregunta es para el doctor José Antonio Saavedra. Muchas gracias, Isabel. Vamos a dirigir entonces la última consulta al profesor Saavedra y dice así. Durante las exposiciones se destacó que América Latina ocupa un lugar cada vez más relevante para la Unión Europea, debido a su potencial en sectores estratégicos, como minerales críticos, la transición energética, la digitalización, entre otros. En este contexto, ¿cómo puede la región aprovechar iniciativas como Global Gateway para promover una inserción internacional más competitiva y generar mayor valor agregado, evitando reproducir una relación basada en la exportación de materias primas? Muchas gracias. Yo creo que eso empieza por algo que es fundamental, ¿no? La política exterior de un país, ¿no? Es consecuencia de la política interna. Entonces, la política interna tiene que estar consolidada, estable, definida, fortalecida a nivel de instituciones. En la medida que nuestras democracias puedan tener una mayor legitimidad, ¿no? Vamos a poder desarrollar justamente políticas que fortalezcan, que lleguen inversiones de calidad, ¿no? O sea, que no lleguen inversiones que vienen a depredar nuestros recursos naturales, sino inversiones sostenibles, con responsabilidad social, ¿no? Eso es fundamental. Y creo que van a permitir también, ¿no? En función de las transparencias que hay en la actualidad en cuanto a la transición de los capitales, que capitales peruanos también puedan llegar y tener, ¿no? Una participación mucho más notoria en diferentes lugares, como de hecho lo está teniendo ya Banco de Crédito del Perú, por ejemplo, ¿no? O grandes empresas o empresas pequeñas de peruanos que ya están comenzando a tener cierto nombre en el extranjero. Entonces, para responder de manera concreta, considero que eso va a empezar en la medida que podamos fortalecer nuestra democracia y nuestra estabilidad política, ¿no? Eso es, creo que el paso primero y hacia eso creo que vamos todos en realidad, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la participación de nuestros tres invitados, el embajador Jonathan Hadwell, la doctora Isabel Recabarren y el doctor José Antonio Saavedra, por esas excelentes disertaciones y reflexiones en torno a la relación entre la Unión Europea y América Latina, y en especial, por supuesto, la relación con nuestro país, el Perú. Muchas gracias a todos también, a nuestra audiencia por habernos acompañado esta mañana y los esperamos entonces en una nueva edición de Encuentros SPDI, conversatorios mensuales organizados por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Hasta pronto.